A continuación, vamos a explorar un tema pues, muy interesante desde el punto de vista de la teoría de la literatura, que tiene que ver con el formalismo ruso, que marcó pues norte desde principios del siglo XX, que tuvo un impacto en muchas de las ideas posteriores sobre la literatura, que tuvo una relación directa con la creación literaria, principalmente con las vanguardias o buena parte de las obras del vanguardismo. El formalismo ruso también influyó enormemente en lo que más adelante se llamó estructuralismo, y además delimitó o marcó un debate importante en relación con el lenguaje, el papel que juega el lenguaje en la construcción de la obra literaria. También, o sea, tampoco estuvo exento de polémicas, de debates sobre cómo abordar un texto literario desde el punto de vista de la crítica, y, y si es pertinente buena parte del pensamiento o de esa idea de que podemos considerar la literatura como una ciencia a la cual se le puede estudiar desde el punto de vista lingüístico, y en cierta forma si eso restringe su condición específica de discurso artístico. Entonces, entre esas polémicas se ubica el tema de hoy. Bueno, la segunda parte del tema de hoy. La idea, muchachos, muchachas, es que pues observen la clase, puedan ver las diapositivas, y si hay dudas, si hay algún interrogante, pues me la hacen saber y podemos regresar a estudiarlas, ¿ok? Porque es un tema que igual tiene su complejidad. Cuando hablamos de formalismo ruso, partimos de que el formalismo ruso eh, supuso una revitalización de la poética, de la retórica, de las tradiciones clásica y clasicista. De nuevo, vean ustedes que esta teoría literaria de los formalistas rusos también rescatan algunas ideas de la poética de Aristóteles, y también de la retórica, o sea, de la manera discursiva, la forma en que uno argumenta para defender una determinada posición, la forma de expresión, ¿ok? Que era muy propio de los griegos. Entonces, también hay un rescate de varias de las ideas de las tradiciones clásicas y clasicistas. También un interés por cuestiones formales, o sea, por cuál es el proceso de construcción de una obra literaria. Entonces, más allá de enfocarse en lo que leemos como tal, el impacto de las temáticas, de las ideas a las cuales una obra nos puede llevar, el formalismo ruso le interesa mucho indagar el proceso de construcción, esos procedimientos, los pasos para crear una obra literaria. Y por eso ellos estudian el lenguaje. Entonces, eh, buscan un enfoque de la obra literaria de acuerdo a concepciones de la retórica. O sea, cómo está constituido, cómo está combinado el lenguaje para la creación de elementos, de efectos en el lector. Entonces, la retórica justamente es esa
forma en que se combina las palabras y los distintos discursos. Y hay incorporación, bueno, de aspectos políticos y sociales también en la literatura, pero eso no es tan frecuente. Entonces, el enfoque formal de estos críticos del formalismo ruso surge paralelo al desarrollo del simbolismo y el futurismo en la Europa occidental, de manera que futuristas y formalistas compartían algunas ideas importantes. Entonces, otro aspecto fundamental sobre el cual ya me referí tiene que ver la relación del formalismo con prácticas de escritura, con poesías futuristas, por ejemplo, con el simbolismo, que son algunos movimientos literarios. Por ejemplo, el simbolismo se desarrolló este, un poco después del realismo. No fue un movimiento tan grande, pero sí es un movimiento. Y el futurismo entra como parte de las vanguardias. Entonces, vemos que una característica muy importante del formalismo ruso es su relación con algunos movimientos literarios, como el simbolismo o el futurismo. ¿Por qué? Porque tanto los futuristas, los simbolistas, como los formalistas creían que el lenguaje es lo más importante, ¿verdad? Y otra cosa también, la ausencia del sujeto como objeto de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos interesa a nosotros averiguar si una determinada obra quiere transmitir aspectos de la vida de un autor. No, eso no interesa. Los formalistas se enfocan principalmente en lo que nos llega en forma de libro, en el texto como tal. Ellos parten del texto, de lo que uno puede leer para analizar. Entonces, otro de los legados importantes del formalismo ruso es que ellos se enfocan en el texto como tal, como una obra literaria, para entenderla. Olvidan o no les interesa la vida del autor para interpretar la obra literaria. Lo más importante para interpretar la obra literaria desde el punto de vista del formalismo es el texto. De ahí que se hable de la ausencia del sujeto como objeto de interés. El objeto de interés es el texto, ¿verdad? Volviendo un poquito a donde dice la primacía del lenguaje como sobre la forma, quiere decir entender que el lenguaje es un vehículo de comunicación, de que utilizamos la lengua eh, en función de transmitir algo, ¿verdad? El lenguaje es eso, la relación entre la lengua y ese afán de comunicación. Entonces, cuando hablamos de lenguaje es algo mucho más complejo, es un fenómeno más complejo que envuelve eh, tener la lengua en función de la comunicación. Eso es el lenguaje. Entonces, esta simbiosis con las vanguardias diferencia el formalismo de la estilística y del New Criticism. O sea, es lo que decía, el formalismo lo que le interesa justamente es cuando analizamos una obra, partimos del texto, lo que el texto nos dice y la manera en que están concatenados los diferentes elementos en el texto. No, no nos interesa lo que el autor, nos quiso decir, ¿me entienden? Y esta idea la quiero destacar aquí, es muy importante. ¿Por qué? Porque, y aquí está de las principales rupturas y de lo más innovador que buscó el formalismo. Esa es una pregunta de examen. ¿Cuál fue la principal idea de ruptura, la principal innovación del formalismo ruso en relación con otras teorías literarias o con otras formas de ver la literatura? Y es lo que decía ahora, que los formalistas parten del texto
como elemento central en el análisis literario. Indagamos lo que el texto en sí mismo nos quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué eso es innovador? ¿Y por qué hay ruptura? Porque el formalismo, de cierta forma, quiebra con esa visión de que, ok, el texto literario lo produjo un autor y el rol de la crítica o del lector es descifrar el mensaje maestro, la interpretación a la cual nos quiere llevar el autor. Que el autor, pues bueno, un autor que está marcado por circunstancias de vida, por experiencias propias, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la crítica más tradicional, había una importancia de seguirle la pista, lo que el autor nos quería decir, a un significado maestro, ahí, a un significado eh, principal. El formalismo rompe con eso. El formalismo que dice, fijémonos principalmente en lo que el texto nos quiere decir, porque el texto se basta a sí mismo, es un mensaje compacto que justamente posee diferentes formas de interpretarse. Entonces, eso decían los formalistas. Centrémonos en el texto, ¿verdad? Y el texto, principalmente desde la visión del lenguaje, desde la forma en que están combinadas las palabras, desde la relación de los diferentes elementos en un poema, en un texto, que van concatenados, que llevan que llevan un vínculo. Y la crítica es, la labor de la crítica o del estudioso de la literatura es desentrabar o estudiar los vínculos que hay entre las palabras y el texto literario como algo que nos va a comunicar diferentes sensaciones o diferentes sentidos. ¿Ven? Entonces el texto, desde la mirada de los formalistas, él mismo nos va a dar un norte de sus posibles interpretaciones. No es el autor el que tiene una llave maestra que, indagando en la vida de él, podemos encontrar el significado del texto, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Justamente parte de la importancia del formalismo es entender este, que un texto nos ofrece muchas posibilidades de lectura, ¿ok? Muchas posibilidades de lectura, porque está hecho con el lenguaje, o sea, con la lengua, pero también la lengua en el sentido de que eh, está en función de la comunicación, de transmisión de cosas, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, el formalismo lo que busca es revitalizar, como decía ahora, el, el significado del texto literario. Dice, el punto de partida del formalismo ruso supone, según Roman Jakobson, una reacción, una ruptura con la historia de la literatura precedente, en la que los historiadores se servían de todo, vida personal, psicología, política, filosofía. En lugar de una ciencia de la literatura, se creaba un conglomerado de investigaciones artesanales. Si los estudios literarios quieren convertirse en ciencia, deben reconocer el procedimiento como su personaje único. O sea, lo más importante es el camino que nos lleva a la construcción de la obra literaria. Eso es lo que buscan desde el punto de vista del formalismo, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento o los diferentes procedimientos mediante el lenguaje para que una obra literaria quede conformada? ¿Ok? Y eso es lo que a ellos les interesa principalmente, ¿verdad? Y por eso dicen, no, la forma en que se estaba estudiando antes la literatura eh, era, pues, no era científica, se valía de un montón de cosas y principalmente de la vida del autor para interpretar esos procedimientos de creación de una obra. Y eso no debe ser así. Eso dicen los formalistas.
Entonces ellos hablan de crear una ciencia de la literatura a partir de indagar los procedimientos a través de los cuales se construye una obra literaria. Vamos a ver qué pasa. Disculpen. Orígenes. Surgió a partir de dos grupos diferenciados, el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado en 1915, y el OPOYAS, o Sociedad para el Estudio de la Lengua Poética, que surge en 1916, o sea, a inicios del siglo XX. El primero, el Círculo Lingüístico de Moscú, fundado en 1915, se dinamizó principalmente por Roman Jakobson, que realizó diferentes estudios sobre la lengua poética y la métrica. ¿Ven? Eso es el formalismo, el estudio de la métrica, de la rima, cómo se construye la métrica, cómo hacen los autores para tener versos alejandrinos, para tener versos en decasílabos, para los diferentes procedimientos de la sinalefa, de la ley del acento. Todo eso son estudios del formalismo. Y el grupo se vio desarticulado en 1927. El Opo Jazz estaba constituido por profesionales del lenguaje y teóricos como Víctor Shklovsky y Boris Eichenbaum, ¿verdad? Bueno, entonces hay una relación importante desde el inicio del formalismo entre literatura y lingüística, o sea, el estudio de la estructura de una lengua. Importante, el valenciano Pau San Martín Ortí, en Otra historia del formalismo ruso, es un texto muy importante, replica a esta versión oficial del origen del formalismo elaborada por Jacobson, como una escuela desarrollada a partir de los dos grupos. Para Pau San Martín, la historia es otra. Y él dice, los actores que aportaron las tesis y conceptos centrales del formalismo están en su mayoría en Opoyas y no en el Círculo Lingüístico de Moscú, que había sido una escuela de lingüistas y folcloristas, con escasas aportaciones al campo de la crítica literaria o al estudio de la vanguardia. Del Círculo Lingüístico de Moscú solo son rescatables para la crítica literaria las aportaciones de Jacobson, que era miembro del Opoyas. Los ataques del marxismo al formalismo durante los años 20 también se dirigieron exclusivamente a los miembros del Opoyas. Entonces, esas son polémicas que solamente para que ustedes sepan, para que tengan ahí una idea, un contexto de, de las diferentes interpretaciones de los orígenes del formalismo. Hubo una interpretación que era la de Jacobson, que le daba mucho peso al círculo de Moscú, círculo lingüístico, y la otra, la de San Martín de Ortiz, que decía que lo principal era el opoyas, ¿verdad? Este, y curiosamente ya dice San Martín que Jacobson era de los dos, ¿verdad? Entonces es importante eso. Vamos a ver, ataques del marxismo. Yo soy marxista. Yo defiendo las ideas de Marx y de Engels. Este, pero justamente esto es una discusión interesante porque durante el desarrollo del formalismo ruso, muchas de las ideas del formalismo ruso se dieron en tiempos de una revolución rusa, en donde las ideas de Marx se impusieron en Rusia. Y ya Marx estaba muerto y todo. Fue que el partido bolchevique tomó el poder, como que aquí en Costa Rica, este,
un grupo de personas y yo, por ejemplo, dijera, ¿no? Hay que destruir la Asamblea Legislativa, hay que destruir el Poder Ejecutivo, o sea, que eso no sea lo que gobierne, hay que quitarle las tierras, hay que quitarle las fábricas a los grandes ricos y que sea el pueblo trabajador, o sea, todas ustedes, que ya sean que son asalariadas, por ejemplo, o yo que soy asalariado, o que son estudiantes, sean los que tomen las decisiones y se construya un Estado obrero. Entonces, en Rusia pasó eso. Al principio fue un estado muy bueno, muy democrático. La verdad es que este, avances en la economía, en la sociedad, en la cultura, fueron muy importantes. Fue muy diferente eso, ese, ese comunismo inicial en la Revolución Rusa, que duró más o menos unos 6 7 años, a lo que pasó después, ¿verdad? Con el comunismo que uno conoce de la Unión Soviética, de Stalin, de la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque no era un comunismo democrático, eran dictaduras, ¿verdad? Pero el comunismo no es todo dictadura. El comunismo que vimos al principio de la Revolución Rusa, el comunismo verdadero, era la ideología que la sociedad necesita para salir adelante. Todo lo que conocemos públicamente como comunismo, como la Revolución Cubana, como lo que pasa en Corea del Norte, eso no es comunismo genuino, son dictaduras disfrazadas de un discurso de comunismo, ¿verdad? Pero bueno, quería llegar a eso porque en ese momento Lenin, que era de los principales líderes de la Revolución Rusa, al inicio, ¿verdad? Yo rescato ese periodo de 1917 a 1924. Lenin en ningún momento prohibió el desarrollo de las ideas del formalismo, nunca, para nada, para nada. Pero sí polemizábamos, digo yo porque yo me identifico con ese periodo y yo soy militante de izquierda y me identifico con lo que pasó en ese tiempo. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Pues bueno, Lenin quizás no estaba de acuerdo y los encargados del tema cultural en la Revolución Rusa quizás no estaban de acuerdo con muchas de las ideas del formalismo, pero en ningún momento se prohibió nada. Ellos podían desarrollar sus ideas, podían tener sus agrupaciones. De hecho, que el poeta Vladimir Mayakovsky, que es un poeta futurista, este, él luchó mucho a favor de la Revolución Rusa. A Lenin y a muchos dirigentes de la Revolución Rusa no les gustaban los poemas de Mayakovsky, por ejemplo, pero nunca en la vida lo persiguieron ni lo encarcelaron por lo que creó, nunca en la vida. Y estaba totalmente la libertad de expresión ya en ese momento en que no había explotación de una clase dominante por la otra, ¿verdad? En el marco eh, de que había pues igualdad de derechos y no había eh, ricos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que habla ahí de que eran ataques del marxismo no eran ataques, era simplemente una polémica que había, porque hey, yo puedo tener diferencias de ideas, pero eso no quiere decir que los marxistas, que los comunistas en este tiempo censuraran a los formalistas para nada. Ese es el punto que quería llegar. Bien, temas principales. La ciencia de la literatura. Es lo que decíamos ahora. Estoy resumiendo lo que dije ahora. Eichenbaum expuso el principal problema para los formalistas, la propia literatura como objeto de estudio. La ciencia de la literatura tiene que llegar al conocimiento de las particularidades específicas de los objetos literarios, o sea, el objeto de estudio era, son los textos literarios, lo que consideramos como literatura. Vamos a partir de lo que los textos nos quieren decir. Ese es el punto de partida. Por eso es que los formalistas hablaban de establecer una ciencia de la literatura, porque ellos decían que existía la necesidad de tomar como inicio lo que los textos nos quieren decir, lo que los textos nos quieren transmitir. Esto le lleva a la creación de una teoría de la literatura. Así Jacobson
el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la literariedad. Es decir, lo que hace que una obra concreta, una obra literaria. O sea, lo que hace de una obra concreta una obra literaria. O sea, entonces, perfecto. Decimos que para los formalistas lo más importante era centrarse en el texto literario para estudiar, para hacer su análisis, ¿verdad? Y no centrarse en lo que dijo, en lo que pudo haber pensado el autor a la hora de crear su obra, no. Es el texto como tal. ¿Y qué del texto estudiamos? Bueno, estudiamos los procedimientos para construir la obra literaria. En el caso de la poesía, hay un profundo estudio de las combinaciones gramaticales de las palabras, de las diferentes formas de la métrica, cómo se llegó a establecer las diferentes rimas, las diferentes leyes del acento, la sinalefa, la dialefa. Todo eso son estudios del formalismo, porque nos lleva a los procedimientos de construcción o de creación de una obra literaria. ¿Ok? Es lo que dice ahí. Dicha literariedad se concreta a través de procedimientos literarios que se justifican por cumplir una función. Entonces, para hacer ciencia literaria hay que fijarse en los rasgos formales que llevan a descubrir las cualidades intrínsecas de dichos materiales. O sea, a partir del estudio de los diferentes procedimientos para construir obras literarias, podemos definir cuáles son los rasgos de la lírica, del drama, pero principalmente de la poesía. Los formalistas se centraban mucho en la poesía. Entonces, eh, a descubrir las cualidades intrínsecas de dichos materiales, hay que enfrentarlos con los materiales que no pueden ser considerados como literatura, ¿verdad? Entonces, eh, a través del estudio del texto literario y los diferentes procedimientos de construcción de una obra, los formalistas querían decir, bueno, estos textos, a partir del estudio riguroso y científico de los textos y de sus procedimientos, podemos decir que esto es literatura y esto no. Lengua literaria, lengua común. Segundo punto importante del formalismo es que ellos establecen la diferencia entre la lengua literaria y la lengua común. La comparación más obvia será con la lengua cotidiana, lo que orienta a los formalistas hacia la lingüística, para comparar la lengua en su funcionamiento literario y en su uso común. La finalidad del lenguaje será distinta cuando es utilizado poéticamente. Si en el uso cotidiano de la lengua tiene una función práctica y comunicativa, en su uso poético, la comunicación no es la principal finalidad. Los propios sonidos pueden tener una función autónoma, no vinculada al sentido. Esa es la línea de los poetas futuristas rusos que buscaban una poesía donde la palabra fuera autosuficiente, la poesía transmental o lenguaje sound. Entonces, los formalistas ven una diferencia entre la lengua literaria y la lengua común. La lengua común, el lenguaje cotidiano, es un lenguaje en función de comunicar algún acto. Es una función práctica, el lenguaje cotidiano. El lenguaje literario no tiene una función práctica. El lenguaje literario, a diferencia del lenguaje común, este, nos lleva a imágenes, nos lleva a sensaciones, nos lleva a una profundidad. ¿Ok? Esa es la diferencia. Mientras que el lenguaje cotidiano, ¿cuáles son formas del lenguaje cotidiano? Una conversación. Yo hablo con ustedes y les digo, eh, tienen una tarea para mañana. Yo comunico una orden. Yo estoy en un hotel, voy y pido una almohada porque tengo sueño. Entonces, estoy comunicando eso práctico. Utilizo las palabras para comunicar mis necesidades humanas, necesidades de sueño, para comunicar alguna orden. Con un lenguaje cotidiano, un lenguaje sencillo, un lenguaje común. Ese es el lenguaje común para los formalistas. El lenguaje literario es un lenguaje que explora el sentido profundo de nuestros
pensamientos, de nuestros sentimientos, o también para eh, dar cuenta o para representar cuestiones que no conocemos, para expresar universos desconocidos también. Eso es el lenguaje literario. Por eso dice ahí una función autónoma. Dice donde la palabra fuera autosuficiente, donde la palabra nos va a llevar a rumbos imprevistos que no conocemos y que van más allá de expresar una orden, de expresar un deseo, de expresar que tengo hambre, de expresar que tengo sueño. No, el lenguaje literario es un lenguaje eh, que nos lleva a un sentido profundo y nos lleva a un sentido de lo desconocido, donde la palabra misma es una novedad y la cual no entra dentro de la categoría de un lenguaje práctico y cotidiano. Esta concepción del lenguaje poético llevó a los formalistas rusos a desarrollar en su primera etapa una preocupación por el sonido también y la grafía, con los problemas del metro y del verso. Acabaron con la dicotomía entre fondo y forma, puesto que el sentido, cuando existe, es el efecto de la forma, y la forma ya no es un simple recipiente del sentido. Eso es importante. La forma y contenido van de la mano. La forma se identifica con el conjunto de los valores estéticos de la obra. No hay oposición entre fondo y forma. Forma y contenido van de la mano para el formalismo. La oposición que hay es entre textos literarios, que son hechos de un lenguaje literario, y textos que no tienen propiedades estéticas, textos hechos de lenguaje común, textos hechos para comunicar cuestiones más prácticas. Entonces, repito, otra diferencia en cuanto a la forma y el contenido. Para los formalistas, ya no hay necesidad de establecer una oposición entre forma y contenido. La forma y el contenido van de la mano. Ellos, como ya dijimos, lo que buscan es diferenciar entre los textos, lo que son textos literarios y los que no tienen propiedades estéticas, los que no son textos literarios, los que están más ligados al lenguaje común y corriente. ¿Okay? Shklovsky decía, la imagen poética frente a la imagen prosaica, que sirve para explicar, sirve al poeta como medio de singularizar y hacer extraño el objeto al que se refiere. Esta idea de que la poesía sirve para hacer extraño al objeto al que se refiere es que ese lenguaje poético puede transformar el sentido del objeto al cual nos estamos refiriendo. Por ejemplo, eso es súper importante, súper importante. Yo puedo decir, yo veo una rosa y digo, en lugar de decir rosa, digo eh, angustia profunda vestida de rojo. Entonces, ese, esa imagen poética que yo acabo de construir, si bien se refiere a la rosa, le puedo dar cualidades, le puedo generar a esa rosa cualidades sublimes o cualidades extraordinarias. ¿Ven? Entonces el lenguaje lo que hace es que nosotros, ese lenguaje poético, con imágenes, con metáforas, lo que hace es que se trastoque el sentido, que se vaya más allá de decir, ok, eso es una rosa, y ya, no. Angustia profunda vestida de rojo. El lenguaje poético es un lenguaje que refresca, que profundiza, que amplía
con un sentido literario, simbólico, los objetos comunes y corrientes. No. Utilizamos ese lenguaje literario para generar en el lector ese extrañamiento, o sea, esa necesidad de transportarnos mediante las palabras para que en lo que uno ve una rosa cualquiera vemos angustia profunda vestida de rojo. Esta singularización y desfamiliarización, ese extrañamiento, hace que el receptor se fije en lo que dice y en cómo lo dice. Y por tanto, provoca la desautomatización, o sea, produzca, como dice ahí, crea una impresión máxima. Mediante procedimientos como la metáfora, la comparación, el paralelismo, la hipérbole. Al reforzar la sensación, se combate el automatismo de la percepción, que es el enemigo del arte. Todo lo que está ahí, lo que yo acabo de expresar con esa imagen de la angustia profunda vestida de rojo, en lugar de decir rosa. Se combate el automatismo. O sea, la percepción es algo tan rico con el lenguaje poético. Los procedimientos no solo configuran la obra, sino que la transforman, la deforman o reforman las prácticas anteriores. El término forma será sustituido por el de estructura. Y solamente con una referencia, los formalistas señalan que cuando las formas se automatizan por la repetición de la percepción, pierden su carácter artístico y surge una nueva forma que la reemplaza y cumple la función estética. La obra literaria es una forma dinámica, ¿ven? A eso quiero llegar. Y los procedimientos, pues, se definen por su función en cada época. O sea, la obra literaria, si bien existen géneros, como ya vimos ahora, género lírico, género ensayo, género narrativo, este, según los formalistas, claro, esos géneros siempre han existido y hasta el momento siguen existiendo, pero esos géneros son cambiantes, son dinámicos, ¿ok? Porque cada época va cambiando o va dándole una riqueza particular a partir de un lenguaje literario, todo aspecto dialéctico del cambio. O sea, las obras se mantienen constantes hasta cierto punto en el sentido de que permanecen los géneros, pero esos géneros son dinámicos porque se le van agregando, tienen nuevo condimento, ¿verdad? Siempre va surgiendo diferentes elementos. Eh, Tinianov decía que la dificultad que conlleva todo intento de aislar la obra literaria. Años después, sobre la evolución literaria, se desarrolla la noción de construcción, el carácter descomponible de la obra literaria en unidades y niveles inferiores, y enfatiza el carácter relativo del hecho literario. Ve, el hecho literario es dinámico y es relativo, puesto que en el momento en que éste deja de ser percibido como tal en una época concreta, para otra época pasará a ser un fenómeno de otro tipo no literario. O sea, cuando en una época histórica un texto se considera de gran valor literario, puede que en otra no. Por lo tanto, las formas evolucionan también de manera autónoma. O sea, cada forma, cada manera de crear, cada procedimiento de construcción de una obra literaria, pues tiene su propia evolución. El concepto de historia literaria de Tinianov no implica una continuidad, sino por el contrario la destrucción de lo ya existente para crear algo nuevo a partir de ello. O sea, la misma obra literaria, desde el punto de vista de la ciencia lingüística, que es lo que querían establecer los formalistas, implica que no podemos hablar de una historia literaria como algo fijo, como una pieza de museo, sino que la historia literaria es algo vivo, que va transformándose. ¿Por qué? Porque el lenguaje es dinámico. Si uno estudia la lingüística, vemos que el idioma, las palabras, la dinámica del idioma la hacen los hablantes. Que creamos nuevos significados, que creamos diferentes palabras, palabras nuevas. Y eso a nivel literario tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque la literatura se transforma. Entre todas las disciplinas culturales, la historia literaria conserva el estatuto de un territorio colonial. Está dominada en gran medida, sobre todo en Occidente, por un psicologismo individualista que sustituyó los problemas literarios propiamente dichos por problemas relativos a la psicología del autor. Eso es lo que decíamos ahora. Bueno, dice, dicho psicologismo reemplaza el problema de la evolución literaria
por el de la génesis de los fenómenos literarios. Es nada más lo que decíamos ahora. Esta cita de Yuri Tiñanov lo que habla principalmente es lo que retomamos al principio. La necesidad por parte de los formalistas de estudiar la obra literaria partiendo del texto y del lenguaje, para ver de qué forma una obra literaria es tal por los diferentes procedimientos del lenguaje y no con la necedad, con la insistencia, como dice ahí, de estudiar una obra a partir de los problemas relativos a la psicología del autor, o sea, buscar descifrar el significado maestro de la obra que ya el autor nos tenía predestinado. Eso no. Repito, los formalistas combaten eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, hay que cederle la palabra a los textos. ¿Y los textos de qué están hechos? Con el lenguaje. ¿Y el lenguaje cómo es? Plurisignificativo. Entonces, por eso es que un texto literario no puede encerrarse solamente a un significado. ¿Y qué decía la crítica anterior? Que hay que limitarse o hay que enfocarse mucho en lo que pensaba el autor. No, eso no, ya no. Enfoquémonos en estudiar el texto desde el lenguaje. O sea, hagamos ciencia de la literatura. Bueno, para cerrar, es importante establecer ese legado que ya les dije. Eso es, me parece mi legado más importante, que nosotros tenemos que estudiar la obra partiendo del texto. Y bueno, los formalistas eh, rompieron muchos moldes y buscaron esa creación singular. Y se ligaron también con movimientos literarios, como ya dije, el simbolismo o el futurismo. Pero se le cuestiona mucho a los formalistas también el hecho de que ellos se centran únicamente en el texto en sí mismo, ¿entienden? ¿Y cuál es la visión que hemos estudiado desde la primera clase? De que un texto literario no vive aislado de la sociedad, de que un texto literario es un producto social, de que por más que se quiera hacer ciencia con la literatura, pues es inevitable que en el texto pues circulen diferentes dinámicas sociales, problemas sociales, ¿verdad? Y si lo estudiamos el texto literario como una pieza de laboratorio, como ya luego se va a profundizar con el estructuralismo, pues bueno, pierde esa riqueza. Entonces, perfecto. Los formalistas nos dieron la idea de estudiar los procedimientos lingüísticos de lenguaje a partir de los cuales se construye una obra literaria y lo que la hace diferente de una obra de, o sea, lo que hace diferente un texto literario a uno que no lo es, ¿verdad? Todo lo que yo hablábamos, de esa posibilidad de mediante las metáforas, mediante las imágenes, crear nuevas sensaciones, nuevos sentidos. Eso es muy importante. Y estudiar la métrica, estudiar todos esos procedimientos formales. Pero, como dije, se trata un poco de eh, cuestionar también esa visión de los formalistas, de ver los textos como una ciencia, como que fuera algo, pues, de las ciencias naturales. No, recordemos que la literatura es un arte y que en cierta forma está permeado, está influenciado en cierto nivel eh, y está en contacto con dinámicas sociales, es un producto humano, ¿verdad? Estético, cultural y social. Pues no se puede ver únicamente desde la forma, hay que integrar el contexto. Pues para los formalistas el contexto es algo que no hay que estudiar, eso ya es historia, es la historia, sociología, no, eso no es la crítica literaria. La ciencia de la literatura es estudiar únicamente el texto y sus procedimientos de construcción de sentido, nada más. ¿Qué digo yo? Desde mi punto de vista, creo que
Eso es un punto de partida importante que nos marca un camino de decir, claro, si vamos a estudiar una obra literaria, hay que enfocarse en lo que la obra nos dice. Hay que partir de eso que nos dice, de las palabras que están ahí. Eso es lo primero. Tenemos que tomarlo como un punto de partida. Pero no debemos ignorar que la obra literaria es parte de un contexto social y está relacionada con las dinámicas de las sociedades. Y eso hay que integrarlo también al análisis. ¿Ok? Vamos a ver, bueno, sería solamente. Espero que les haya quedado claro el formalismo, si no ahí habilitamos un espacio para preguntas la próxima clase. Espero que tengan una linda semana. Nos vemos el sábado, ojalá que no haya los problemas que tuvimos el 13 de febrero.